Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca de los ángulos, vamos a definir qué es un ángulo, cómo se miden y cómo se clasifican. Para empezar, un ángulo es la abertura que hay entre dos semirrectas. Dos semirrectas son rectas que se extienden por uno de sus extremos. O sea, por ejemplo, esta de aquí es una semirrecta porque se extiende infinitamente hacia acá. Aunque no lo estemos dibujando todo, se extiende infinitamente hacia acá. Eso es lo que queremos decir con esta flechita. Mientras que empieza aquí. Lo mismo esta semirrecta empieza en este mismo punto y se extiende infinitamente hacia acá. Entonces, esas son las semirrectas. La diferencia entre una semirrecta y una recta es que una recta se extiende por ambos lados infinitamente. Bueno, entonces aquí donde empiezan las dos semirrectas se llama vértice del ángulo. Y el ángulo es esta abertura de aquí. Una definición más precisa de lo que es un ángulo es que un ángulo es la porción del plano que está delimitada por dos semirrectas. O sea, imagínense que estas semirrectas las dibujamos así completas, que aquí están extendidas infinitamente. Entonces vemos que el plano, todo este plano, se divide en dos partes. Se divide en una parte que es esta de aquí, la que quedaría adentro del ángulo, y se divide en otra parte que es esta de aquí. Entonces toda esta porción del plano que queda delimitada por estas dos semirrectas, eso es un ángulo. Esa es la definición más precisa de un ángulo. A esa porción del plano se le llama interior del ángulo. A cada punto que se encuentra aquí se dice que es un punto que está en el interior del ángulo, y un punto que se encuentra aquí afuera se le llama un punto que se encuentra en el exterior del ángulo. Pero bueno, no hace falta pensarlo todo el tiempo como si fuera una porción del plano. También podemos imaginarlo como les dije al principio. Simplemente un ángulo nos indica qué tan abiertas se encuentran dos rectas. Bueno, hay varias formas de medir un ángulo. La de uso común, la más usual, es mediante grados sexagesimales. Ahorita voy a explicar más detalladamente esto en qué consiste. Pero hay otras dos maneras de medir un ángulo. Otra es mediante grados centesimales y otra es mediante radianes. De estas tres unidades de medida, esta es la más cotidiana, la que usamos muy comúnmente, que se la debemos a los babilonios. Esta de aquí no es muy utilizada, y esta de aquí es la medida oficial, digamos, la medida del Sistema Internacional de Medidas, los radianes. Así que son muy importantes también y se utilizan mucho en cálculo. Esto también lo voy a explicar más adelante en otro video, pero en este video vamos a hablar acerca de los grados sexagesimales y de la clasificación de ángulos. Bueno, los grados sexagesimales dividen una circunferencia en 360 partes iguales, cada uno de los cuales es un grado sexagesimal. Toda la circunferencia equivale a 360 grados. Esto significa que si partimos la circunferencia a la mitad simplemente es la mitad de 360, que son 180 grados, y si volvemos a partir aquí a la mitad de 180 son 90 grados, y entonces esto corresponde a un ángulo de 360, esto a un ángulo de 180 y esto a un ángulo de 90 grados. Los ángulos de 90 grados también se denotan de esta manera. Es más usual verlos de esta manera, como con un cuadradito aquí. Siempre que veamos un ángulo con un cuadradito, significará que es un ángulo de 90 grados. Bueno, esos son los grados sexagesimales. Ahora, en base a esto, tenemos una clasificación de ángulos. Para empezar, tenemos los ángulos agudos, que son aquellos que miden menos de 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 10 grados, o de 20, o de 15, o de 35, de 50. Cualquier ángulo menor que 90 grados se llama ángulo agudo. Después tenemos el ángulo que mide exactamente 90 grados, como el que les mostraba hace un momento, que generalmente se denota con un cuadradito. Ese ángulo se llama ángulo recto. El ángulo recto mide exactamente 90 grados.
Después tenemos un ángulo que está entre 90 y entre 180. El ángulo que sea mayor que 90 pero menor que 180 se llama ángulo obtuso. Es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Por ejemplo, un ángulo de 120 grados es un ángulo obtuso. Ahora, al ángulo que mide exactamente 180 grados se le llama ángulo llano. Es el que mide 180 grados exactamente. Después tenemos el ángulo que es mayor que 180 grados pero menor que 360 grados. A este ángulo se le llama ángulo cóncavo o ángulo entrante. Es un ángulo que es mayor que 180 pero menor que 360 grados. Por ejemplo, un ángulo de 240 grados es un ángulo entrante. Un ángulo de 300 grados es un ángulo entrante o ángulo cóncavo. Y finalmente tenemos el ángulo que mide exactamente 360 grados, el cual se llama ángulo perígono. Ese mide exactamente 360 grados. Bueno, esa es la clasificación de ángulos. De estos, los nombres más usuales, los que van a ver muy seguidos, son ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Son los más usuales, pero también vale la pena que se aprendan los demás. Ahora veamos otros tipos de ángulos, otras clasificaciones de ángulos. Dos ángulos que sumen 90 grados se llaman ángulos complementarios. Por ejemplo, estos dos ángulos que estamos representando aquí suman un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, y por lo tanto son complementarios. Entonces son ángulos que suman 90 grados o que suman un ángulo recto. Por ejemplo, estos dos ángulos son ángulos complementarios porque 30 más 60 nos da 90 grados. Otro par de ángulos complementarios son 34 grados y 56 grados. Si sumamos estos dos ángulos nos da como total 90 grados, así que son complementarios. Ahora, si los dos ángulos suman 180 grados, como en este caso, se llaman ángulos suplementarios. Entonces son dos ángulos que suman 180 grados, como por ejemplo 30 grados y 150 grados, un ángulo de 30 con uno de 150 son suplementarios porque la suma de estos dos nos da 180 grados. Un ángulo de 100 grados y un ángulo de 80 grados, también su suma da 180, así que son suplementarios. Y si dos ángulos suman 360 grados, se llaman ángulos conjugados. Son los que suman 360 grados. Entonces, por ejemplo, un par de ángulos conjugados son 130 y 230. Estos suman 360 grados. O también, por ejemplo, un ángulo de 200 grados con uno de 160 grados. También son conjugados porque suman 360 grados. Bueno, al inicio vimos que en la medición de grados sexagesimales para los ángulos se divide a la circunferencia en 360 partes iguales, cada una de las cuales se llama un grado. ¿Qué pasaría si nosotros necesitáramos medir un ángulo con más precisión que esta? Por ejemplo, si necesitáramos partir un grado a la mitad. Bueno, hay una manera de hacerlo manteniéndonos dentro de los grados sexagesimales. Un grado se divide a su vez en 60 partes iguales, cada una de las cuales se llama un minuto. Entonces un grado consta de 60 minutos. Y a su vez cada minuto se divide en 60 segundos. Los minutos se denotan así con una comilla y los segundos se denotan con dos comillas. De esta manera podemos escribir o medir un ángulo con mucha precisión. Por ejemplo, este ángulo de aquí significa 13 grados, 15 minutos y 52 segundos. O sea que de la circunferencia que partimos en 360 partes, estamos tomando 13 partes y luego el siguiente grado lo dividimos en 60 y tomamos 15 y el siguiente minuto lo dividimos en 60 segundos y tomamos 52. Eso sería lo que significa esto de aquí. Otra manera de representar un ángulo es mediante el uso de números decimales. Por ejemplo, de esta manera.
un ángulo de 63.1952 grados. Entonces son dos maneras de escribir ángulos cuando necesitamos mayor precisión que un grado. Y nosotros podemos convertir un número escrito de esta manera a un número decimal, y a su vez podemos convertir un número escrito de esta manera a grados, minutos y segundos, y eso es lo que veremos en el siguiente video, así que los invito a que lo vean, y por ahora sería todo. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.